participantes. Buenas tardes a todos, a este segundo encuentro del ciclo de charlas sobre la reforma de la justicia federal en la Argentina, que organiza la revista jurídica de la universidad. Le damos la bienvenida a las autoridades del departamento que están presentes, todos los estudiantes de la universidad y de las otras universidades del país. Y muchas gracias a todos los que se están acercando a este ciclo de seminarios, en donde hoy vamos a seguir discutiendo algunas otras instituciones de la justicia federal, desde otras perspectivas y siempre pensando en posibilidades de reformas concretas a futuro. Así que en el día de hoy nuestra moderadora va a ser la profesora Florencia Saulino, quien también ha participado activamente en la organización de este evento, y que en el día de hoy será quien tenga en sus manos la coordinación de este encuentro. Así que Florencia, todo tuyo. Muchas gracias, Matías. Es un placer para mí moderar esta segunda sesión, este segundo encuentro. Agradezco mucho a la revista jurídica por la invitación a ser la moderadora. Creo que este tipo de discusiones son fructíferas para todos. Estoy muy contenta de estar acompañado por Julio Rivera Hijo, que ustedes probablemente todos conocen, algunos de los que son de la casa. Julio es profesor en la universidad, es también profesor en New York University, y también estamos acompañados por Lorena González Tocci. Lorena es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesora de Derecho Constitucional. Y además es miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Primero vamos a escuchar a Julio, que va a hablar sobre el Consejo de la Magistratura, y nos va a dar un par de puntos o disparadores para empezar la discusión sobre una posible reforma del Consejo, y después Lorena nos va a hablar de posibles reformas al recurso extraordinario por arbitrariedad, que como ustedes saben es uno de los potenciales puntos de reforma del procedimiento ante la Corte Suprema, o sea, la discusión sobre cómo deberían o no tratarse los casos de arbitrariedad que recibe hoy la Corte. Bueno, sin sacarles más tiempo a los expositores, vamos a escuchar primero a Julio, y después vamos a escuchar a Lorena, y va a haber un espacio para preguntas. Si tienen cualquier pregunta, consulta, o idea, o algo que quieran compartir con nosotros, lo pueden escribir en el chat, que van a ver abajo, y yo voy a ir leyendo las preguntas de forma intercalada y tratando de agrupar varias preguntas que sean del mismo tema. O sea, que las pueden mandar al chat grupal, o me las pueden mandar directamente por privado a mí, o a Matías, o a Florencia. Bueno, sin más, Julio, todo tuyo. Muchas gracias, Flor, por la presentación, y muchas gracias a la revista de la universidad por la invitación. Como dijo Flor, mi idea es ofrecer algunos disparadores para repensar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Para empezar a entender el Consejo, tenemos que irnos a la década del 90, ¿no? ¿Qué se buscó en la reforma del 94 con la creación del Consejo de la Magistratura? Hasta 1994, como ustedes sabrán, los jueces se nombraban, al igual que se nombran los jueces de la Corte Suprema actualmente, con la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Durante la década del 90 hubo una fuerte crisis de independencia del Poder Judicial, probablemente muy motivada a través de lo que se llamaba la mayoría automática de la Corte Suprema en la década del 90, ¿no? Se recuerda, el presidente Menem amplió la Corte Suprema, nombró 5 nuevos jueces que fueron llamados la mayoría automática, que fallaba, o se argumentaba que fallaba a favor del presidente en los casos políticamente sensibles. Eso llevó a repensar el funcionamiento del Poder Judicial. Hubo algunos casos quizás emblemáticos en esa época. Había una jueza, yo no me acuerdo el nombre, pero una jueza de civil, que le pagaba un abogado para que le hiciera las sentencias, ¿no? Y el caso salió en todos los diarios. Incluso ahora, por respeto al derecho de olvido, ahora me acordé el nombre, pero mejor no mencionarlo. Pero lo cierto es que le pagaba un abogado para hacer la sentencia. Y en ese contexto se buscó, bueno, dentro de la moda que estaba en esa época en las propuestas de reforma a nivel global, la idea de despolitizar el poder judicial, al menos los tribunales inferiores. ¿Y qué implicaba despolitizar? Despolitizar implicaba, de alguna forma, disminuir la influencia de los órganos políticos en los procesos de designación de los jueces inferiores.
mientras que en la Corte Suprema casi todo seguía parecido, la idea era, en los jueces inferiores, despolitizar el nombramiento, ¿no? como un medio para asegurar la independencia judicial. Ahora, en un sistema constitucional como la Argentina, dicha despolitización jamás podía ser completa. O sea, jamás podríamos tener un consejo de la magistratura puro sin ningún tipo de participación de los estamentos políticos o tener un proceso de nombramiento de jueces sin participación de los órganos políticos. ¿Y por qué digo esto? Y esto es una diferencia importante, y después van a entender el diseño del consejo. Los jueces argentinos, al igual que los jueces norteamericanos, son jueces que ejercen un poder que en la mayor parte de los países europeos los jueces inferiores no ejercen, que es el poder de declarar inconstitucional una norma. Con lo cual ejercen un fuerte poder político, los jueces inferiores, al igual que la Corte Suprema. Tengan en cuenta que en los países europeos, los jueces que efectivamente tienen este poder, como los jueces que integran las cortes constitucionales, son jueces que son nombrados casi exclusivamente a través de métodos políticos. Entonces, pensar que en el diseño del Consejo de la Magistratura podíamos tener un diseño absolutamente apolítico, exclusivamente técnico y profesional, no era compatible con las funciones de los jueces en nuestro sistema constitucional. Los jueces en la Argentina, todos tienen la facultad de declarar una norma inválida y, por lo tanto, en la medida que ejercen ese poder político, hay fuertes razones que llevan a decir tiene que haber algún grado de involucramiento de los órganos políticos para salvaguardar en alguna medida la legitimidad del Poder Judicial cuando ejerce ese poder. Y por eso el sistema de creación del Consejo es un sistema híbrido. Si ustedes leen el 114 de la Constitución Nacional, dice el Consejo estará integrado de modo que se procure un equilibrio entre órganos políticos resultantes de la elección popular, jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula federal y asimismo otras personas del ámbito académico y científico. O sea, y después recuerden que la terna que propone el Consejo se le presenta al presidente, que no se encuentra vinculado por el orden de esa terna, y elige uno de ellos que debe tener el acuerdo del Senado. Con lo cual, esa despolitización que tenía el ideal nunca podría haber sido razonablemente absoluta. Los jueces argentinos no buscamos simplemente un juez que sepa derecho civil, ¿no? O derecho administrativo o derecho comercial. Ahora, ¿cuáles son los problemas que presentó el Consejo en la práctica? El primer problema estaba desde el primer día. Hay estudios y profesores y autores que dicen que si no se define la integración del Consejo en la Constitución, esa integración va a ser manipulada políticamente cuando se busque determinar cómo debe integrarse. Y había muchísimo escrito por 1994 en ese sentido. O sea, era casi inevitable que eso iba a suceder. Y fue lo que efectivamente sucedió. Recuérdense que originalmente el Consejo de la Magistratura estaba integrado por 20 miembros, y dentro de esos 20 miembros ninguno tenía una incidencia superior, ningún estamento tenía una incidencia superior al 20%. Había 4 jueces, 4 abogados, 4 legisladores por la mayoría, 4 legisladores por las minorías, el presidente de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y 2 académicos. Esa primera integración fue de la ley 24.939, fue modificada por la ley 26.080, que es la que hoy está vigente, que habla de 13 miembros. ¿Y en qué incidió? Incidió en que hoy los legisladores de la mayoría, que antes tenían un 20% de incidencia, hoy llegan a un 30%. Y si le suman el representante del Poder Ejecutivo, llegan a tener más de un 38%, con lo cual tienen capacidad de bloqueo de cualquier decisión que exija los 2/3 del cuerpo.
Con lo cual, y bueno, y hay un caso planteado, pero muchísimo se discutió respecto de si esta decisión alteraba el balance que exige la Constitución. Y se habían dado dos clases de argumentos. Una era, por un lado, decir, bueno, pero hay 7 representantes de órganos políticos y 6 representantes de órganos no políticos, no resultantes de la voluntad electoral. Yo no sé si es la mejor forma de encararlo, porque dentro de esos 7 representantes políticos había 2 legisladores de la minoría. Para mí era más interesante analizar el impacto que podía tener el gobierno de turno que controlara ambas cámaras, porque podía llegar casi un 40% de control del Consejo de la Magistratura. Con lo cual había argumentos para cuestionar la razonabilidad de ese cambio, no tanto por la reducción de la cantidad de miembros, sino por el impacto que podían tener el Poder Ejecutivo conjuntamente con los legisladores de la mayoría. Ese fue el primer intento exitoso de reforma del Consejo de la Magistratura. El segundo intento, que ya no fue exitoso, fue el que dio origen al caso Rizzo de la Corte Suprema, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner se quiso modificar nuevamente no solo la integración del Consejo, sino que todos los integrantes resultaran electos a través del sufragio. El fallo Rizzo es de 2013. ¿Y qué fue lo que se intentó con esa vía? Fíjense que no solo se estableció la elección popular de todos los representantes que integran el Consejo de la Magistratura, es decir, también jueces, abogados, académicos, sino que además había un montón de restricciones electorales a la posibilidad de presentar candidatos a esas elecciones. Entre algunas, me acuerdo, por ejemplo, estaba la de que no se podían presentar listas exclusivamente destinadas al Consejo de la Magistratura y no podías presentar listas si no presentabas una candidatura a presidente al mismo tiempo. O sea, amén de lo cuestionable que podía resultarse la elección a través del voto, lo cierto es que además había restricciones sustanciales que tendían a privilegiar al partido de turno. Y la Corte Suprema, como ustedes recuerdan, en el 2013 lo declaró inconstitucional. ¿Y cuál fue el principal argumento para declararlo inconstitucional? El principal argumento de la Corte fue, miren, cuando la Constitución habla de representación de los jueces y representación de los abogados, está diciendo que los jueces y los abogados tienen que ser elegidos por ellos mismos. Que de lo contrario se alteraba por completo el equilibrio del Consejo, porque ya todos sus integrantes pasaban a ser directa o indirectamente elegidos a través de la elección popular. Y que por lo tanto dicha forma de elección no era inconstitucional, era incompatible con el artículo 114, y que por tanto los abogados y los jueces como representantes de esos estamentos solo podían ser elegidos por los jueces y por los abogados. Eso fue a grandes rasgos lo que resolvió la Corte Suprema en Rizzo. Lo que no deja de ser, bueno, seguimos con el sistema anterior y seguimos siempre con esta espada de Damocles, que es que el Congreso puede modificar por ley la integración del Consejo de la Magistratura. Y es una espada de Damocles que se sabía que estaba desde el día que se redactó el artículo 114. Evidentemente lo que refleja la redacción del 114 es que no había suficiente consenso en la Convención para ser más preciso respecto de cómo debía integrarse el Consejo. La segunda pregunta es, ¿qué mejoró el Consejo? O sea, ya pasaron 94, 2004, 2014, más de 25 años. ¿Mejoró algo el Consejo de la Magistratura? ¿Tenemos mejores jueces que los que teníamos en la década del 90?
quizás uno podría llegar a decir, es muy difícil que un juez alguien tremendamente analfabeto en el derecho sea elegido juez mediante este sistema. Quizás podría llegar a conceder eso, que mediante este sistema que exige un examen de oposición, presentación de antecedentes y una entrevista, quizás posibilidades como esa jueza que subcontrataba sus sentencias con un abogado porque no distinguía un homicidio de un contrato, quizás eso no pasa. Podemos llegar a conceder que eso no pasa, o que es muchísimo menos probable que pase. Ahora, ¿es el Poder Judicial más independiente que lo que era en la década del 90? Si uno analiza esta pregunta a nivel tribunales inferiores y no a nivel Corte Suprema, soy extremadamente escéptico respecto a esa respuesta. Creo que hoy por hoy hay tribunales federales que son sustancialmente menos independientes del gobierno que sea el gobierno actual o el gobierno anterior, que lo quiere ese mismo Tribunal Federal en la década del 90. Creo que hay muchísimos ejemplos que uno podría... Recuerdo un excelente artículo de Héctor Mayral hablando del silencio de los jueces argentinos como consecuencia de las medidas tomadas ante la crisis económica del 2001, donde decía no hubo un juez argentino que se atreviera a dictar una decisión que sea relativamente importante en contra del gobierno en aquella época. Con lo cual, yo no sé hasta dónde, creo que todos los vicios que podía tener el sistema anterior están replicados en el funcionamiento del Consejo, porque hay un montón de posibilidades para manipular el orden de apelación, ya sea en el examen de antecedentes, ya sea en la entrevista. O sea, hay un montón de instancias que son extremadamente subjetivas, en donde la verdad es que la práctica muestra que alguien sin apoyo político, sus chances de ser nombrado juez son mínimas. Hoy y en 1990. Entonces, ¿cuánto mejoró el Poder Judicial? Soy tremendamente escéptico en cuanto a decir es un Poder Judicial más independiente, un Poder Judicial más técnico. Puedo llegar a conceder que, como les digo, que jueces como esa que subcontrataban sentencias porque no entendían, probablemente no pasen el filtro del examen. Y después llega el gran problema del Consejo aparte, ¿no? La demora. Las enormes demoras que tienen los concursos. Yo estaba mirando recién un informe de ASIG que hablaba de la duración promedio de un concurso para un tribunal, para una vacancia. Decía, el promedio de tiempo, se lo estoy leyendo, que transcurrió entre la producción de la vacancia y el llamado a sorteo de jurados es de 519 días. O sea, entre que se produjo la vacancia y se llamó al sorteo de los jurados, pasaron 519 días. Después dice que el promedio de tiempo transcurrido entre el sorteo de los jurados y el llamado a concursos es de 378 días. O sea, hasta que se llamó a concurso pasaron más de 850 días de demora. Y eso que todavía ni siquiera iniciamos la etapa del examen. Que eso después del informe así, en esa parte ya se reducen los plazos, baja promedio 110 días, etc. Pero fíjense la enorme demora del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de casi 3 años entre que se produce una vacante y se llama a concurso. Eso explica uno de los grandes problemas del Poder Judicial actualmente, que es la enorme cantidad de jueces subrogantes. En semejante demora que tiene el Consejo de la Magistratura, es imposible ir cubriendo las vacantes que se van generando. Entonces, y acá ya con esto quiero ir concluyendo. ¿Cuál sería mi propuesta? ¿Sirvió para algo el Consejo de la Magistratura? Mi respuesta es probablemente no.
O sea, nada de lo que quiso resolver el Consejo de la Magistratura en 1994 estamos mejor hoy. Quizás uno podría decir, de vuelta, la posibilidad de que se nombre a alguien absolutamente analfabeto en derecho hoy es más compleja. Más allá de eso, es muy poco lo que uno puede decir que ha contribuido el Consejo de la Magistratura a tener un mejor poder judicial. Es más, se fomentan, o sea, desde todo punto de vista, todo el sistema de cómo funciona no presenta ningún tipo de diferencia en cuanto a influencia política de lo que presentaba el sistema anterior. Y entonces mi pregunta sería, ¿era tan malo el sistema anterior? ¿Era tan malo el sistema anterior de que el presidente propone y el Senado da el acuerdo? Y, a ver, hoy lo hablaba con Florencia justamente, y sinceramente, visto cómo ha funcionado el Consejo de la Magistratura, los costos enormes que tiene, la absoluta ineficiencia que tienen los procedimientos de selección, soy extremadamente escéptico para decir, valió la pena. Es más, creo que cuando me dijeron hablar de la reforma del Consejo, mi reacción ante Florencia fue, es que es irreformable, es inarreglable, y no hay nada que se pueda hacer para mejorar, o muy poco lo que se puede hacer para funcionar el Consejo de la Magistratura. Y una cosa que quiero ser muy claro, esto es absolutamente independiente de cualquier gobierno de turno y de cualquier signo político de ese gobierno. Los problemas que presentó el Consejo de la Magistratura en su funcionamiento exceden por completo los problemas de un gobierno concreto. Cosas que a veces es importante también dejar en claro. No porque gobiernan esto, no pasa por ahí. Entonces, vuelvo a mi punto de partida. ¿Era tan malo el sistema anterior? ¿Era tan malo un sistema donde se me decía, bueno, los peronistas y los radicales arreglaban el nombramiento de los jueces? Yo insisto, si uno analiza nombre por nombre los integrantes de las cámaras de apelaciones nacionales, de las cámaras de apelaciones federales durante la década del 90 y el 80, para mí eran en la gran mayoría jueces excelentes, y no veo que el Consejo de la Magistratura haya ofrecido ninguna mejora al respecto. Es más, en algunas cámaras federales y en algunas cámaras nacionales uno ve mucha menor independencia y mucha menor calidad. En síntesis, mi propuesta de reforma sería, y es una propuesta ilusa, lo reconozco, es el día que se reforme la Constitución, volver al sistema original. Quizás para debatir es, deberíamos tener 2/3 para garantizar de alguna forma la imposibilidad de imponer candidatos extremadamente inidóneos, que es un poco lo que busca los 2/3 de la Corte Suprema, que es lo que no tiene la Corte norteamericana. Por eso en la Corte norteamericana, con un senador más, pueden imponer cualquier juez de la Corte. La Argentina, con el requisito de los 2/3, obliga al consenso. A diferencia de lo que sucede con el Procurador General, ese es un consenso que no va a poder ser modificado por la modificación de la ley, porque está previsto en la Constitución. Uno podría pensar qué beneficios tendría un requisito de 2/3 también para jueces inferiores. Seguramente es un requisito que exige presentar candidatos moderados, candidatos razonables, quizás alejados de las visiones extremas ideológicas de ambos lados de la grieta. Eso sería probablemente una de las consecuencias. Como consecuencia negativa también tiene que ambos partidos tenían una enorme capacidad de bloqueo y podría pasar algo similar a lo que pasa hoy, porque hace años que no se puede designar al Procurador General. Y en Estados Unidos se ha discutido mucho sobre si debería haber una supermayoría para designar los jueces de la Corte Suprema o no, y qué beneficios y qué problemas traería. En síntesis, mi balance del Consejo de la Magistratura es extremadamente negativo. Yo creo que no aportó más independencia, no aportó mayor calidad, solo aportó mayor demora, y todas las consecuencias que tienen las demoras en materia de jueces subrogantes y todos los problemas que ha traído que hemos visto actualmente. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Ahora la vamos a escuchar a Lorena. Si quieren pueden seguir mandando preguntas por el chat, me las pueden mandar abierto o por privado a Matías o a mí. Lorena va a hablar ahora del recurso extraordinario por arbitrariedad y las potenciales reformas que podría haber a este procedimiento. Bueno, muchas gracias, Florencia. Rápidamente los agradecimientos de rigor, gracias a la revista jurídica de la universidad, a la universidad también, a Florencia, a Matías, por esta invitación para poder compartir esta tarde junto con Julio estos temas que no salen del debate. Cuando me cursaron la invitación, y la idea era que yo hablase algo sobre recurso extraordinario federal, pensé algo parecido a lo que dijo Florencia cuando comenzó su presentación inicial. Es uno de los temas, la actividad recursiva extraordinaria de la Corte es uno de los temas que aparece en este proyecto de reforma judicial, y para tratar de recortar el ámbito de mi exposición circunscripta a 25 minutos, dentro de ese tema enorme que es qué hace la Corte en materia de recurso extraordinario federal, o qué manera se instrumenta esa vía, busqué un tema más chico, pero no por ello menos relevante, que es un tema que es justamente el denominado recurso extraordinario por sentencia arbitraria, que es un tema recurrente tanto en la doctrina como en los intentos de reforma, porque es uno de los aspectos que fue desarrollando la Corte a través de su jurisprudencia, sobre todo a partir del año 1948 en adelante, que fue rompiendo los límites de ese diseño que trae los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 48, en sintonía con el artículo 31 y con el artículo 116 de la Constitución. ¿Por qué siempre estamos hablando sobre la posibilidad de regular, encauzar, modificar, o algunos que son más estrictos, erradicar completamente el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia? Bueno, yo hoy lo que les propongo conversar con ustedes es demostrar cómo ese recurso de arbitrariedad de sentencia rompe el equilibrio de la Ley 48 en forma ineficaz y genera incentivos peligrosos para que abogados sigan interponiendo recursos y para que los jueces de los tribunales superiores de la causa, que son los que hacen el control de admisibilidad de este recurso, tengan una mirada poco profunda respecto de la función que deben cumplir en ese juicio de admisibilidad que le da el punto de partida de ese recurso para que llegue a la revisión ante la Corte. Empezando por este recorrido, creo que podemos afirmar que existe un cierto consenso acerca de que uno de los factores que más inciden sobre la sobrecarga de trabajo que enfrenta la Corte ayer, hoy y mañana es la amplitud que cobró la doctrina de sentencia arbitraria como esa puerta enorme que algunos perciben de acceso a la revisión extraordinaria. Siempre cuando uno describe la doctrina de sentencia arbitraria tiende a recordar cómo empezó todo esto. Y yo no voy a hacer una evolución histórica enorme porque creo que todos más o menos la recordamos, pero a mí me gusta recordar cuál es la función que cumple el recurso extraordinario federal. Ese recurso del artículo 14 de la Ley 48 fue concebido con el objeto de asegurar la aplicación de normas federales por los tribunales de todo el país. Ese es el objetivo de ese recurso. Hacer efectiva la supremacía federal sobre el orden provincial que consagra el artículo 31, con una idea bastante importante que deberíamos seguir sosteniendo, que si somos una federación, el Poder Judicial tiene que funcionar eficazmente respetando y haciendo respetar las normas federales. Ahora bien, ese esquema que armó la Ley 48 empezó a modificarse a través de la práctica, no con base legislativa, sino a través de los diferentes tipos de recursos que iban llegando a la Corte y que la Corte iba admitiendo a través de lo que hoy conocemos como la doctrina de sentencia arbitraria. Esa doctrina lo que generó es que el recorrido que debe cumplirse para acceder a la revisión extraordinaria cambia. Cuando preparaba la conversación de hoy, repasaba los diferentes tratamientos doctrinarios de la doctrina de la sentencia arbitraria. Todos son títulos catastróficos siempre, nadie defiende la doctrina de la sentencia arbitraria. Y me acordaba mucho de Genaro Carrillo, a quien todos le debemos mucho, yo esto lo digo mucho en las clases, sobre todo los que nos dedicamos al recurso extraordinario, porque fue el que hizo un trabajo enorme, que es sentarse y sistematizar los 13 supuestos
básicos en donde la Corte entendió que allí existían sentencias arbitrarias. Supuestos que tenemos que seguir usando, supuestos que son la puerta o la llave para acceder a ese recurso. Y Carrió, con una honestidad intelectual enorme, de la misma manera que le dio forma o sistematizó esos supuestos, decía que la doctrina de la sentencia arbitraria es un instrumento mediante el cual la Corte ejerce una suerte de policía de servicio de administración de justicia en todo el país. Ese es el rol que aparece por dos consecuencias. Y si ustedes piensan, generalmente lo que aparece en la cabeza cuando alguien habla de una sentencia arbitraria, cuando alguien dice y corresponde que admitan el recurso por la sentencia arbitraria, es buscar a la Corte en ese rol de policía del servicio de administración de justicia. Cuando todo falla, cuando todo funciona mal, deberíamos acceder directamente o siguiendo cierto recorrido a la Corte. El problema es que el vehículo de la arbitrariedad de sentencia, de la forma en la que se fue llenando de contenido, lo que hizo es romper el equilibrio de la Ley 48. ¿Y por qué pasó esto? ¿Pasó por generación espontánea? No. Generalmente identificamos dos consecuencias. A medida que fue creciendo la población, la litigiosidad aumentó, aumentaron el número de tribunales y aumentan las posibilidades de que esos tribunales dicten sentencias infundadas o sentencias malas, como algunos autores dicen. Puede pasar, puede ocurrir. ¿El recurso extraordinario estaba diseñado para las sentencias malas? ¿Estaba diseñado para las sentencias infundadas? No. Solamente estaba diseñado para preservar el derecho federal. Si una sentencia mala es entendida como mala porque propone una interpretación contraria al derecho federal, por supuesto que sí, pero no porque prescinda de prueba o no evalúe la prueba o tenga otros defectos de fundamentación que no involucren derecho federal. A partir de 1948, acá pongo el primer mojón en esta línea de tiempo, la Corte directamente afianza la doctrina de la sentencia arbitraria y es cuando empieza el crecimiento más desmadrado de esta doctrina. Y a partir de ese crecimiento aparece un fenómeno muy particular que es, crece la doctrina de la sentencia arbitraria y la lógica del funcionamiento de la Ley 48 se invierte. Es decir, si yo sé como abogado y como juez, que para juez de tribunal inferior, ¿no? Que para que la Corte revise un recurso por una causa por recurso extraordinario necesito que esté afectado un derecho federal, la doctrina de la sentencia arbitraria me permite que no haya estrictamente un derecho federal involucrado, que ni siquiera se cumpla a veces con el requisito del artículo 15, que muchos abogados olvidan, que es la relación directa entre el caso y el derecho federal involucrado. Rompe los contornos de la Ley 48 y establece, va flexibilizando una nueva vía de acceso, y el problema no es que exista una nueva vía de acceso, más allá de que es conflictivo que lo haga por fuera de la ley. El problema es que es una vía de acceso casi mágica. No tengo posibilidad de predecir con qué parámetros, o bajo qué circunstancias, o qué debo cumplir para acceder a esa vía de revisión. Y esto es lo que les quiero proponer hoy, ver esto como un problema para abogados y para jueces. Esto no es solamente un problema ni de jueces de la Corte, ni de algunos abogados que hacen recursos extraordinarios por deporte, o que intentan el recurso extraordinario como si fuera un recurso más. Esto es algo un poco más estructural. Dije recién que rompía la lógica de la Ley 48. Entonces yo les voy a demostrar ahora cómo es ese equilibrio que tienen los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y cómo la doctrina de arbitrariedad de sentencia lo rompe. Y voy a analizar las propuestas de modificación de esa sentencia para ver si son aptas para restablecer el equilibrio. El sistema que diseña la Ley 48 supone algo bastante básico que tiene que ver con dos elementos que hacen que nosotros nos movamos en la vida, que son los incentivos y los desincentivos. El sistema que diseña la Ley 48, como muchos sistemas jurídicos, supone que los litigantes, los abogados, van a estar movidos por un interés que sea suficientemente poderoso que justifique el costo que implica, por lo general, llevar un caso ante la Corte. Yo ya sé que cuando digo costo están pensando del depósito de los 100.000 pesos que cuesta llevar un recurso por queja por apelación, por recurso extraordinario denegado, más allá del costo literal. Es costoso en términos de tiempo, en términos de especialidad del abogado, en términos de estudio del caso, deslindar los casos aptos de los casos no aptos para ir a la Corte en el marco de la Ley 48. ¿Cuál es el interés que mueve entonces al litigante? El litigante quiere ganar el pleito. Y además no quiere consentir una sentencia que le fue contraria.
tiene una sentencia contraria que a veces puede involucrar un derecho federal, pero la doctrina de la sentencia arbitraria le generó la creencia de que cuando no está el derecho federal involucrado, pero igualmente algo vas a poder hacer. Fíjate que algo vas a poder armar. Y esto fue receptado también, y esto es lo más loco del sistema, por los tribunales superiores de la causa que tienen que analizar la admisibilidad de los recursos. Voy a explicar cómo funciona la lógica del 14 y 15 y cómo el juicio de admisibilidad que empezaron a hacer los tribunales superiores de la causa a partir de la doctrina de la sentencia arbitraria modificó también este equilibrio. Los artículos 14 y 15, el 14 cuando fija los 3 requisitos típicos de procedencia del recurso extraordinario, cuestión federal, sentencia arbitraria, tribunal superior de la causa, y el 15, relación directa entre la cuestión federal y el tema sobre el que versa el caso, lo que hacen es recortar las posibilidades de que una sentencia pueda ser revisada por la Corte. Lo que hacen es definir y restringir la competencia apelada de la Corte a casos que tienen que ser analizados con rigor. Solamente en esos supuestos voy a poder revisar una sentencia desfavorable. Con esto quiero decir que si tengo una sentencia desfavorable y no cumple los requisitos del 14 y 15, no lo puede revisar nadie. No sé si esto es justo o injusto. Esto es lo que establece la ley. Y este es el sistema que establece la ley. Ahora, esa descripción que hace en el conjunto de los artículos 14 y 15 tiene una función. Generar un desincentivo a ese abogado litigante, que cuando analiza si ese caso es factible de ser revisado por la Corte, el primer juicio que tiene que hacer es fijarse si su caso corresponde a los supuestos establecidos por la ley. Esto funcionaba casi invariablemente hasta 1948, más allá del precedente de 1909 Rey Rocha. Todos sabían que esto era lo que teníamos que hacer. Muchos hoy, que nos dedicamos a esto, sabemos que esto lo tenemos que seguir haciendo. Porque también la doctrina de la sentencia arbitraria genera una especie de mito en aquellos que no transitan cotidianamente el recurso extraordinario, que la sentencia arbitraria es una especie de llave mágica que hable de la revisión de la Corte. Y después, lamentablemente, la realidad los sorprende. ¿Por qué era importante mantener este equilibrio de los artículos 14 y 15? Porque allí está la posibilidad de que un abogado analice si un caso es factible o no de ser revisado, junto con otro componente de este pronóstico. Ese otro componente se le ofrece la jurisprudencia de la Corte, los precedentes de la Corte. Y va a saber si era factible sobre la base de los 3 requisitos propios del artículo 14 y relación directa del 15, y además sobre la base de la jurisprudencia de la Corte. Si nosotros analizamos las estadísticas publicadas del año 2018, existe un número que supera las 3.000 sentencias, tengo acá el machete de los números, en donde la Corte resuelve casos remitiendo a precedentes propios, remitiendo a precedentes anteriores. No, este es motivo de otra charla, pero es una práctica constante de la Corte Suprema remitirse a sus precedentes anteriores. Desde Cerámica San Lorenzo en adelante sabemos que esta es una práctica que todos tenemos que hacer. Los jueces y los abogados, no solamente los jueces, también los abogados. Ahora, estos 2 componentes que traía la Ley 48 se ven modificados por la doctrina de la sentencia arbitraria. ¿Qué hace la doctrina de la sentencia arbitraria? Te cambia el incentivo. Ese impulso irrefrenable que tenía el litigante de decir yo necesito plantear un recurso y que el artículo 14 y 15 lo frena, le dice no, vos no vas a poder llegar al recurso ante la Corte porque solamente en estos casos, la doctrina de la sentencia arbitraria le genera el espejismo de que todo es posible. Y ese espejismo se proyecta también, y esto es lo más paradójico de la doctrina de sentencia arbitraria, sobre la propia jurisprudencia de la Corte que diseñó la doctrina de la sentencia arbitraria. Si yo estoy dispuesta a admitir esta doctrina creada por la Corte, únicamente la voy a poder considerar funcional si admito que sea desarrollada, teniendo en cuenta los precedentes en donde la Corte identificó que otro caso similar fue arbitrario. No porque considere que es arbitrario, por ejemplo, que viola garantías constitucionales genéricas. La irrupción de la doctrina de la sentencia arbitraria me cambia los incentivos, me permite inventar que todo es posible y me rompe el equilibrio de la Ley 48. Desde 1948 en adelante, sobre todo en la década del 60 y el 70, la doctrina tuvo su auge y luego la Corte empezó a ser reactiva a esta doctrina. De la misma manera que había abierto la puerta, y otras puertas más, como la de la gravedad institucional, lo que tuvo que hacer es empezar a cerrar esa puerta. Hay muchas formas de cerrar la puerta, a través de su jurisprudencia
o a través de otras herramientas. El Código Procesal le dio una herramienta para cerrar la puerta, que es el artículo 248 del Código Procesal, a través del certiorari. Luego, además, a través de las reglamentaciones vinculadas con los requisitos formales de los recursos extraordinarios. Pensemos en la acordada 4 del año 2007. Pero el problema sigue. Si yo miro las estadísticas de la Corte, siguen llegando casos sobre la base de la sentencia arbitraria. Entonces, evidentemente las soluciones que tiene a mano la Corte, artículo 280, rechazar los recursos. Acá hay otro mito, algunos sostienen que el artículo 280 implica que la Corte no analizó el caso. No, la Corte analizó el caso para decir que es 280. Entonces yo no le estoy alivianando el trabajo a la Corte, le estoy dando una herramienta para vaciarse de casos que no son procedentes, que estiman no procedentes, pero hay un análisis posterior. Otro desincentivo es el depósito de los 100.000 pesos. Bueno, sí, ahora es un desincentivo suficiente tener que depositar 100.000 pesos, pero también siempre existen litigantes que pueden conseguir ese depósito. Siempre existe algún cliente que está dispuesto a llegar hasta el final. O también existen los supuestos en donde esos pleitos vienen con beneficio de litigar sin gastos admitidos. Por lo tanto, es una solución mentirosa también. Decir que voy a ir aumentando el costo del recurso de queja para evitar que la gente intente, los abogados intenten recursos extraordinarios. ¿Cómo se intentó restablecer el equilibrio? Yo dije que este desequilibrio traía un problema no solamente para la Corte, para los abogados y para los jueces. Voy a empezar por los abogados, voy a empezar al revés de lo que todo el mundo piensa, voy a empezar a pensar en los abogados. ¿Cuál es el primer problema que tienen los abogados? La doctrina de la sentencia arbitraria lo que modificó es la base sobre la cual un abogado debe tomar la decisión de recurrir un fallo o consentirlo. Si no tiene un estudio muy profundo de los precedentes de la Corte en materia de sentencia arbitraria, y recordemos que a veces la Corte no sigue estrictamente esos precedentes, no tiene bases sobre las cuales predecir el resultado de esa apelación. Y esto impacta en su relación con el cliente. ¿Cómo le dice al cliente con cierto grado de certeza, no voy a intentar el recurso de arbitrariedad de sentencia porque es improcedente? ¿Sobre qué base lo puede hacer? Obviamente que tiene que hacer un estudio de precedentes, tiene que hacer un estudio sobre casos similares, pero este desmadre de doctrina de arbitrariedad de sentencia que la Corte mostró, que ahora recortó en los últimos 10 años, generó este problema para los abogados. ¿Y cuál es el problema? Yo no me voy a resignar a una sentencia que es desfavorable. Como el equilibrio de la ley 48 está roto, yo voy a intentar llegar al recurso extraordinario. Entonces, no existen justificaciones para el abogado, no el abogado especialista, estoy hablando del abogado que dice qué recurso más me queda. Y me queda siempre la chance de la sentencia arbitraria. Hoy tal vez lo frene el depósito del artículo 286. El problema es que ahí la Corte de vuelta vuelve a aparecer, como decía Carrió, la policía del Servicio de Administración de Justicia. Hay una creencia de que frente a cualquier caso yo voy a poder siempre intentarlo, tirarme a la pileta, hacerlo. Pero también tenemos que decir que para los abogados que no están especializados en el tema, está esta creencia de que no puedo dejar sin usar esta vía, como si fuera un caso de mala praxis. ¿Cómo hago para justificar que no uso esta vía? Bueno, mi consejo es fijarse si existen precedentes de la Corte que admitan supuestos de arbitrariedad como el que supuestamente identificás en la sentencia que querés revisar. Bueno, esta indeterminación que genera la formulación de la doctrina de la sentencia arbitraria se expande sobre la incertidumbre del diagnóstico y debilita el esquema de la ley 48. Entonces, ese desincentivo que la ley 48 traía para evitar que casos que no deben ir a la Corte porque no existe dentro de su esquema la posibilidad de revisión, desaparece. Los abogados ahora tienen el desincentivo del depósito, tienen el desincentivo de saber que también existe una creencia, es muy poco probable que un recurso extraordinario por sentencia arbitraria pase. Es muy poco probable que los jueces admitan la procedencia de un recurso extraordinario. Y ahora me voy a los problemas que genera esta ruptura del equilibrio de la doctrina de sentencia arbitraria en la ley 48 desde la visión de los jueces. Ya hablé de los depósitos. El depósito del 280 no deja salvo a las Cortes. ¿Cuáles son las propuestas que existen sobre este tema? Ayer, hoy y mañana, es decir, en todos estos intentos de reforma, yo sinteticé dos. Algunos sostienen la necesidad de establecer un tribunal intermedio. La sentencia arbitraria es un fenómeno que llegó para quedarse.
Es un fenómeno que tenemos que abrazar y que tenemos que tratar de resolver creando un tribunal intermedio. Ese tribunal intermedio, dicen aquellos, en parte esto lo recogen quienes sostienen la necesidad de reforma actualmente, va a estar integrado por jueces que se van a dedicar a hacer una suerte de casación de todos aquellos casos que entren dentro de la categoría de sentencia arbitraria, es decir, que escapen a los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y que puedan ser revisados. Ahora, esta solución de crear un tribunal intermedio no vuelve al cauce del equilibrio de los artículos 14 y 15. Lo que genera es un supuesto nuevo que amplía la competencia de la Corte a través de un tribunal intermedio que lo que en definitiva genera es un mayor trabajo, pero no una mejor solución. Las sentencias arbitrarias tienen otro origen. El origen no es quién resuelve, el origen es cómo llegan esas sentencias arbitrarias a la Corte. Otros sostuvieron que la idea de solución más factible era crear una sala de arbitrariedad en la Corte. No la voy a explicar mucho porque se cae sobre su propio peso. Yo puse la misma cara, Florencia, cuando lo leí, y lo publicaron muchas veces. La solución, pero generalmente, discúlpenme la digresión, esos análisis son siempre parten de la base de alguien que no conoce cómo funciona el sistema. Es sobre la base, no tienen base empírica. A mí me da la sensación de que siempre si hay un tribunal más, esto va a tener una solución, y todos aquellos que transitamos el otro lado sabemos que mayores tribunales no resuelven absolutamente nada, mayor cantidad de jueces no resuelven nada, y una sala de arbitrariedad en la Corte lo único que haría es que tengo una sala de arbitrariedad en la Corte. Es decir, que esos recursos de arbitrariedad que hoy van en función de las materias a las diferentes vocalías, tendrían que pasar, se me ocurre, no lo voy a decir mucho porque a ver si toman como ejemplo, tendrían que pasar por la sala de arbitrariedad, pero en realidad es lo mismo, estamos en lo mismo, le estamos poniendo un nombre a algo diferente. Hace muchos años, hace más o menos 30 años, algunos empezaron a ver el problema de la arbitrariedad en el juicio de admisibilidad, y a mí esta idea me resulta interesante. No por las soluciones que propusieron, que ahora se las voy a contar, sino porque verdaderamente es un problema el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario que hacen los tribunales superiores. Yo voy a contar brevemente cómo funciona, ya sé que muchos lo saben, pero como hay muchos alumnos entre nosotros, tal vez es bueno refrescarlo. De acuerdo con el esquema que fija la Ley 48, el recurso extraordinario se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia que me genera un agravio, ante el tribunal que dictó la sentencia que yo quiero pedir su revisión ante la Corte. Si estamos en la justicia nacional, no traspasada, sabemos que ese tribunal puede ser una Cámara Nacional de Apelaciones. Si estamos en una provincia, cumpliendo ciertas reglas, sabemos que va a ser el último tribunal provincial. Ese tribunal superior de la causa, de acuerdo con lo que dice el artículo 48, tiene como objeto esencial analizar la procedencia de ese recurso, procedencia y admisibilidad, requisitos de la Ley 48, los requisitos del artículo 14, y fundar una sentencia para admitirlo o no. No resuelve el fondo de la cuestión, sino que lo que hace es hacer un juicio de admisibilidad. A partir del año 48, cuando la doctrina de la sentencia arbitraria empieza a tener su auge, aparece un fenómeno muy curioso. Los tribunales superiores de la causa, la primera reacción que tienen es entender que cuando recibían un recurso invocando la arbitrariedad de sentencia, no podían rechazarlo. Yo me sorprendí mucho cuando fui a revisar esos precedentes, porque yo estoy acostumbrada a lo contrario. ¿Qué hacen hoy? Lo rechazan, diciendo que nada. Diciendo, no puedo analizar nada. Lo admitían. Y esto generó un problema enorme, porque eso generó la creencia de que si yo digo arbitrariedad, directamente me lo va a resolver la Corte. Es como si fuera una especie de recurso directo en dos tandas. Esto tuvo impacto en la Corte, y la Corte empezó a revocar sentencias de tribunales superiores de la causa, haciendo referencia a que era necesario que existiera una sentencia fundada que dijera el por qué existía o no la acreditación de los requisitos propios del juicio de admisibilidad. Los tribunales inferiores fueron corrigiendo de una manera muy errática, porque es una costumbre muy cómoda. Todavía los que litigamos sabemos que esto hoy lo siguen haciendo, no solamente en forma de plancha, sino recortando precedentes de la Corte. Y lo siguieron haciendo de manera muy errática hasta que, como siempre ocurre, en 1987 la Corte tuvo que dictar un precedente, que es el precedente Espada, lo dictó el 20 de octubre de 1987, donde fijó las pautas, que no eran necesarias, pero vieron que a veces hay que repetir las cosas aunque sean obvias, que tenían que seguir los tribunales superiores de la causa cuando hacían el juicio de admisibilidad sobre un recurso extraordinario por sentencia arbitraria.
Y fijó 3 pautas que son muy fáciles. Primero, lo que tiene que hacer no tiene que decir si una sentencia es arbitraria o no, eso sería casi kafkiano. El mismo tribunal que yo le estoy indicando que dictó una sentencia arbitraria, le pido que diga si me equivoqué. Ese no es el juicio de admisibilidad. Lo que tiene que hacer el Tribunal Superior, dice la Corte, es revisar el cumplimiento de los requisitos formales, es decir, revisar los requisitos de los artículos 14 y 15. Fijarse la tipificación del caso dentro de alguno de los supuestos de arbitrariedad de sentencia. Es decir, tiene que ir a mirar la jurisprudencia de la Corte, tiene que irse a fijar si ese caso tiene que ver con alguna de las causales invocadas por la Corte. Y el último, tiene que verificar que existe una relación entre la tipificación propuesta por el litigante y el caso que invoca. No estoy diciendo nada extraordinario, es casi un ejercicio muy sencillo de subsunción que estamos acostumbrados a hacer todos los abogados y todos los jueces. Lo que ocurre es que había una costumbre, y todavía existe, de decir, como es sentencia arbitraria, lo va a resolver la Corte, ahora la práctica es rechazo por las dudas, y no dicto una sentencia, y no ejerzo el juicio de admisibilidad que corresponde. Algunos doctrinarios, preocupados por estas prácticas distorsivas de los tribunales superiores de la causa, propusieron cosas que a mí me parecieron bastante cómicas. Unos propusieron que el juicio de admisibilidad lo hiciera directamente la Corte Suprema, es decir, no quiero que se espanten hoy, pero esto está escrito hace 20 años, voy a reservar el autor. Dijeron, el juicio de admisibilidad lo tiene que hacer directamente, se los digo por privado, el juicio de admisibilidad lo tiene que hacer directamente la Corte. Cuando un litigante presenta un recurso extraordinario por sentencia arbitraria, el Tribunal Superior de la causa lo único que tiene que hacer es elevar el expediente. Es como si fuera una especie de recurso directo. Y la Corte es la que va a llevar adelante el juicio de admisibilidad. Imaginen ustedes si nosotros nos estamos quejando y estamos tratando de establecer un recorte de la doctrina de sentencia arbitraria porque genera mayor trabajo en la Corte y porque rompe el equilibrio de la Ley 48, imaginen por un minuto si todos los recursos de sentencia arbitraria fueran además directamente en términos de juicio de admisibilidad ante la Corte. No estoy creando estoy creando un problema más, no estoy creando una solución. Otros sostuvieron una cosa más hilarante todavía, que el juicio de admisibilidad lo hiciera la Procuración. Que una vez que un litigante presenta un recurso de extraordinario por sentencia arbitraria, el Tribunal Superior de la causa tuviese que girar el expediente de la Procuración, y la Procuración emite un dictamen, y sobre la base de ese dictamen el expediente pasa a la Corte o no. Afortunadamente estos proyectos, delirantes a mi juicio, no fueron llevados a cabo y quedaron en la nada. ¿Cómo terminaron todos estos intentos? Siempre volvemos a lo mismo, a una solución binaria. Algunos que dicen la única solución es que la sentencia arbitraria no exista más. Es un defecto, es una práctica que en algún momento funcionó, que fue coyuntural, porque en ese momento la Corte necesitaba dar respuesta a cómo venían las sentencias de los tribunales inferiores, pero el desmadre de la sentencia arbitraria hace necesario que sea un recorte. Si uno analiza la jurisprudencia reciente de la Corte ya está en esto. La Corte ya está recortando el ámbito de expansión de la sentencia arbitraria. Pero siempre, como todos sabemos, a veces las soluciones drásticas no son muy fáciles de tomar. Y además, por más que yo tome una solución drástica, muchas veces no logra el efecto de acomodar, dura ese efecto de acomodar. Entonces yo lo que pensé es una propuesta intermedia. Y esta propuesta intermedia tiene que ver con la Corte mirándose a ella misma, la Corte mirándose hacia adentro, y los tribunales superiores de la causa también. Y esto lo digo de dos maneras. Me parece interesante poner el eje en el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario por sentencia arbitraria o de cualquier otro recurso, pero en particular ser muy rigurosos sobre lo que les exigimos a los tribunales superiores de la causa cuando tienen que analizar la admisibilidad de un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es decir, hacer que el cumplimiento del precedente espada sea estricto. La Corte en muchos casos lo hace. En muchos casos, cuando dicta la segunda sentencia, reprocha al Tribunal Superior de la causa por no haber hecho esto. Lo hace sobre todo también con tribunales de provincia que tienen esta práctica. La segunda pauta que se me ocurre es, a mí me encantaría que el recurso extraordinario por sentencia arbitraria quedara reducido a su mínima expresión. Yo no creo que podamos sostener que la sentencia arbitraria puede desaparecer. No creo que la podamos regular por ley. No tiene sentido regular la sentencia arbitraria por ley. La sentencia arbitraria es como la estrella de mar, se va reproduciendo, porque esa es una cuestión sistémica. La solución tiene que venir desde adentro, no tiene que venir desde una ley que nos sistematice, nos diga cuáles son las posibles soluciones de tribunales intermedios para la sentencia. Entonces pienso desde adentro
de cómo funciona el recurso extraordinario. Y creo que la solución hacia un recorte y una vuelta al equilibrio de la Ley 48 es juicio de admisibilidad riguroso del Tribunal Superior de la Causa sobre la base de las pautas de espada, y cuando el caso llega a la Corte, en el caso de que falle ese juicio de admisibilidad, que la Corte sea muy rigurosa y mucho más nítida en las respuestas que da en sus sentencias cuando admite o rechaza un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Reconstruir esa idea de que únicamente en casos muy extremos, sobre la base de precedentes propios que establezcan las causales de arbitrariedad, vamos a admitir las sentencias arbitrarias. Recortar esa jurisprudencia, como lo hace en tantísimos casos, como lo hizo, por ejemplo, en los supuestos de causa civil en competencia originaria, y establecer esa pauta. Como dije cuando empecé, los artículos 14 y 15 de la Ley 48 fijan un equilibrio que tiene en cuenta la supremacía del orden federal sobre el orden provincial. Y ese equilibrio tiene dos patas, o es una mesa con dos patas. La primera pata tiene que ver con los requisitos estrictos de esos dos artículos en términos de procedencia de la apelación extraordinaria. Y la segunda es la jurisprudencia de la Corte. Si yo rompo este equilibrio, es difícil para los abogados predecir si un caso puede llegar o no a la Corte. Es difícil para los jueces resolver si un caso va a pasar o no un juicio de admisibilidad si no tengo en cuenta los precedentes de la Corte. Por lo tanto, esas dos patas de esa mesa que diseñó los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y que acompañó la jurisprudencia de la Corte hasta 1948, creo que tiene que ser el camino que hay que desandar. Yo soy desconfiada de cualquier propuesta legislativa que permita encauzar la sentencia arbitraria a través de tribunales intermedios, porque generalmente los tribunales intermedios lo que van a hacer es reproducir la práctica y no restablecer ese equilibrio. Hasta aquí llegué. Muchas gracias, Lorena. Tenemos un montón de preguntas, vamos a ir eligiendo algunas en base a la vieja regla de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Así que voy a empezar con una pregunta para Julio, que es, ¿cuál le parece que es la composición óptima para el Consejo de la Magistratura? ¿Qué espacios deberían ocupar los cuerpos políticos y qué alternativas existirían para contrarrestar la capacidad de bloqueo de los legisladores de la mayoría? Es difícil hablar de composición ideal, ¿no? O sea, yo te podría hablar de qué me parecía en cuanto a razonabilidad más que ideal. La composición que establecía la ley 24.939 hasta el 2006, en la cual ningún estamento tenía una influencia mayor al 20%, parecía una proporción más razonable que la actual, donde hoy el gobierno de turno, sea el color político que sea, puede llegar casi al 40%. Pero yo hablaría más de razonabilidad de las proporciones que de ideal. O sea, hay muchas posibilidades que se podía plantear. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay muchísimas combinaciones posibles que darían un resultado, sin necesidad de, digamos, solamente basta balancear un poco mejor la distribución de los cargos para contrarrestar la capacidad de bloqueo. Y quizás una reflexión, que yo diría, a mí no me preocupa tanto la influencia de los órganos resultantes de la elección electoral a nivel global, como la influencia partidista del gobierno de turno. O sea, la distinguiría. A mí lo que me preocuparía más que de repente, digamos, me parece que el esquema busca evitar eso, el esquema tal como está regulado en la Constitución. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a ver una para Lorena ahora. Frente a la sobrecarga de trabajo de la Corte parece que tenemos dos soluciones, o restringimos los casos que le llegan o aumentamos los miembros. ¿Qué caminos deberíamos seguir? O sea, Lorena, ¿vos pensás que aumentar los miembros soluciona algo? No, nada, es al revés. Es otro mito ese. Creer que si aumento los miembros de la Corte hay una especie de dinámica de trabajo maravillosa, y en realidad es al revés. Vayamos al esquema actual. Tenemos 5 jueces en la Corte, 4 jueces y una jueza. Los casos tienen que circular por las 5 vocalías. Es decir, más allá de que van adquiriendo opiniones, tienen que pasar por ese periodo. Piensen voy a poner un caso actual. El último caso en donde la Corte abrió la revisión extraordinaria por per saltum, el caso del traslado de los jueces, abre
el recurso por per saltum porque era urgente, porque no se podía demorar, y tarda 1 mes y unos días en dictar la sentencia. Yo puedo ensayar una respuesta de por qué lo hizo, que tiene que ver con esta pregunta, porque no logró las mayorías, porque no logró el consenso, y son 5. Y era un caso institucional, y era un caso grave, y era un caso urgente, era un caso en donde la Corte se jugó a abrir un recurso en una ventana súper excepcional, que es el per saltum regulado por ley hoy. Imaginen si eso nosotros lo multiplicamos por más jueces, por 7, por 11, por el número que ustedes quieran. El efecto es justamente el contrario. Para agilizar el trabajo están lo que viene abajo de los jueces de la Corte. La forma de organizar el trabajo es lo que viene abajo, que es lo que no vemos, los secretarios letrados, las vocalías, no los jueces himself sentados y resolviendo todo. Es una visión, pero es muy común de decir. Ahí hay otro incentivo. Yo quiero manejar la composición del tribunal. Entonces siempre tengo, y es lo mismo que pasa con la sentencia arbitraria, es un problema enorme, es una injusticia, ¿cómo puede ser que rechacen recursos? ¿Cómo pueden ser que los jueces dicten sentencias malas? Bueno, bárbaro, pero si yo te muestro el camino, como hice hace un ratito, por más que vos vayas con recursos extraordinarios por sentencia arbitraria, lo primero que te va a pasar es que el Tribunal Superior de la Causa, cuando te tiene que revisar tu recurso, te va a dictar otra sentencia arbitraria, porque no te va a decir por qué te lo rechaza. Y ahí empieza el problema del abogado. La bola de cristal oscura que tiene que mirar el abogado cuando tiene que analizar su caso. Una opción era aumentar el número, y la otra era, que es la que me gustó, restringir los casos que llegan a la Corte, sí. Y tiene que ver con lo del equilibrio del artículo 14 y 15 de la Ley 48. Yo creo que el camino que tiene que desandar, por eso digo que la Corte se tiene que mirar a ella misma desde adentro, tiene que desandar el camino de la arbitrariedad. También hay un mito de creer que no lo hizo. Los precedentes de los últimos 10 años te demuestran que eso lo está haciendo. No digo que lo haga de manera óptima, pero es muy difícil que un recurso por sentencia arbitraria pase. No estamos en 1948, es muy difícil. Y yo agregaría ahí quizás que tal vez genere una falsa idea de que la Corte abre algunos recursos, porque algunas veces ha abierto recursos en casos donde la arbitrariedad no era tan clara, quizás por algún fetiche de alguno de los jueces en decir algo sobre algún tema, o la intención de la Corte de decir algo sobre algún tema. Pero si uno ve la cantidad de sentencias que dicta el tribunal, sentencias sustantivas que dicta el tribunal por año, que no remiten a un precedente que ya decidió antes, es muy poquito. Exactamente. Yo en la exposición, como no quería pasarme el tiempo, me olvidé de unos números que los digo ahora. El año pasado, la Corte dictó, el año 2019, estoy diciendo bien, dictó 7.246 sentencias, que involucran 29.263 causas. Es una barbaridad esto. La única palabra que me surge es esta. Esto es una barbaridad. En esas sentencias solamente usó el artículo 280, que todo el mundo cree que es lo que hace la Corte todo el tiempo, que rechaza por 280, 2.831 veces. Y el porcentaje más grande de esas causas llegó por sentencia arbitraria y por queja, es decir, que los tribunales superiores de la causa no hicieron el trabajo, llega por queja y la Corte tiene que hacer todo el trabajo. Esta es la estadística que sacó la Corte del año 2019. No, la de este año seguramente va a ser diferente por las ferias y por lo que fuere, pero que un tribunal como la Corte resuelva casi 30.000 causas en un año es una barbaridad, en términos institucionales, digo. Y lo que decís vos, Florencia, de las creencias es cierto. El desconocimiento de los precedentes de la Corte lleva a esas falsas ilusiones. Hubo un caso, sí, bárbaro, pero fíjate cuál es el caso. Hay un fallo, a mí me gusta la frase, hay un fallo, y hay 1000, digo yo. hay un fallo, sí, ¿cuál? Name it. Hay un montón de fallos, tal cual. Por eso me gusta mucho el precedente Spada que les dije, que le dice a los tribunales superiores de la causa: tenés que trabajar, tenés que hacer el juicio de admisibilidad, es esto. Lorena, yo tengo una pregunta también, y que se nos presentamos con Florencia. ¿No crees que hay un enorme problema de los abogados también en este tema, que interpone irresponsablemente el recurso a arbitrariedad ante cualquier pavada? Y el hecho de que la Corte se lo rechace tampoco soluciona demasiado desde el punto de vista del colapso de la Corte. No, por supuesto, yo pienso lo mismo que vos. No lo quise decir porque suena feo, porque yo me dedico a eso. Claro, yo soy abogado, lo puedo decir, así que... Yo también, yo me dedico a eso, me dedico a recurso extraordinario. Pero no lo quise decir porque suena feo, pero vos me habilitaste, Julio. Yo sí no puedo decir que no me dedico a trabajar de abogada.
Bueno, claramente hay una necesidad de regular la matrícula federal, ¿no? O sea, vos coincidís en que no debería haber cualquier persona presentando recursos. Florencia, estamos igual, yo tengo esa misma postura que vos, pero... Yo también. ¿También? ¿Qué plomo? Sí, sí. Esa conferencia charlamos muchísimo por chat y estamos totalmente de acuerdo en ese punto, sí. Bueno, pero más allá de la intensidad, digamos, de esas soluciones drásticas, hay una creencia, no sé de dónde, también de deformación profesional, por eso dije que es un problema de vos y de jueces. Y más o menos modifico la expresión de agravios, me fijo los requisitos de la ley 48 y yo me tiro, y debe haber un fallo, y generalmente transcriben un sumario, no leen el fallo, y lo tiro ahí, y fíjate, y después es una injusticia total, la Corte rechaza todo, la Corte no lee nada. Este país no tiene salida. Entonces es como que si bien en muchos aspectos esto es cierto, el tema es, tenemos que también mirarnos hacia adentro los abogados. Sí. La crítica, por eso digo, la Corte que se mire hacia adentro, que se mire a sí misma, qué es lo que hace para reconducir esto. Yo soy muy reactiva a estas propuestas de reformas que en realidad no sirven para nada. Son menos que maquillaje, son nada. Son como si fuera un banner que lo saco. Porque no saben analizar el verdadero problema, que es, no es casual que haya surgido esto acá, preguntando, ¿no crees que es esto? Y sí, yo lo veo todos los días cuando contesto un recurso extraordinario. Yo he tenido que contestar recursos extraordinarios que fundaban la cuestión federal, diciendo, hay cuestión federal, 2 artículos de la Constitución. Y que es un problema agravado porque la Argentina no tiene ningún tipo de examen profesional, ¿no? Entonces la verdad es que alguien se gradúa de la universidad, que se gradúa de San Andrés, se da su tesis, tiene su título, y al día siguiente puede firmar un recurso extraordinario. ¿Ustedes piensan que un médico se gradúa de la Facultad de Medicina, jura, tiene su título, tiene que trabajar 5 años en un hospital público o privado para hacer su residencia, dar un examen para hacer la residencia y 2 exámenes más cuando termine la residencia, para recién después empezar a trabajar de médico? Y fíjense, ustedes no van a tener absolutamente nada de eso, que está, digamos, les da un poder muy enorme, muy rápido, sin ningún tipo de control de idoneidad por parte de nadie. O sea, todos confiamos en que la universidad lo hizo bien. Yo creo que nuestra universidad lo hizo bien, pero alguien debería chequear que la universidad lo hizo bien. No, pero es que es cierto, es odioso, esas posturas son odiosas porque tienen una connotación, porque son maltratadas en realidad, no deberían ser odiosas, ¿no? Pero bueno, suelen ser así. En todas estas reflexiones de la reforma judicial en donde me tocó participar, en mi cabeza siempre sobrevuela, cuando hoy leía las posturas viejas sobre cómo solucionamos la arbitrariedad de sentencia, estas medias estrambóticas que les conté, yo siempre pienso es quién forma a los abogados y además quién forma a los jueces. ¿Quién está formando a los jueces? ¿Quiénes son? ¿Son esos que les explican esas teorías? ¿Son esos que les cuentan cómo es la doctrina de sentencia arbitraria y nunca vieron un recurso en su vida? Sí, son esos. Entonces es muy difícil que yo tenga un juez formado con juicio de admisibilidad de doctrina de sentencia arbitraria. Yo la semana pasada intervine en un recurso de queja y los abogados desconocían esta jurisprudencia que dice, no, vos tenés en el juicio de admisibilidad, tenés que establecer esta regla. El Tribunal Superior de la Causa se dedicó a defender su propia sentencia, en lugar de decir por qué el recurso extraordinario era procedente o no. Se encargó de dictar es como si fuera una especie de derecho de réplica de su propia sentencia. Y es una Cámara de Apelaciones Civil de la capital federal. Y bueno, ¿quién está formando esos jueces? Tiene que ver con el tema que hablaste vos, Julio. Pero ¿quién está formando esos jueces? Y eso, bueno, yo les voy a decir, mi padre siempre da un ejemplo. Él trabajó mucho cuando hizo la traducción del Código Civil de Quebec. Cuando Canadá sancionó el nuevo Código Civil en Quebec, los jueces tuvieron que ir a hacer cursos, los abogados tuvieron que ir a hacer cursos obligatorios. Acá sancionamos un nuevo Código Civil y Comercial y le tiramos a los jueces que se aplicaba a partir de mañana y no hicimos nada más. No tenemos requisitos respecto a los abogados de sumar créditos, de mandarte actualizado, no tenemos nada. Cosas que en muchísimos países son casi básicas. Sí, es cierto. Bueno, voy a elegir un par de preguntas más, una para Julio y una para Lorena por lo menos, si nos da el tiempo más. Bueno, acá tengo una de, si ves, Julio, alguna posibilidad de profesionalizar la carrera judicial en Argentina, al menos para ciertos puestos, como una forma de mejorar la calidad de las sentencias y reducir las arbitrariedades. A ver,
Si por profesionalizar entendemos el modelo europeo de carrera profesional, a política, soy muy escéptico de que eso en un sistema de control constitucional difuso como el nuestro es algo que corresponda. Y eso a veces también quiero aclarar un punto, ¿no? Respecto de qué debemos considerar un buen juez. A veces veo, no, sacó 10 en el examen del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo no lo van a nombrar? Bueno, a ver, yo no sé si ser el mejor examen significa ser el mejor juez automáticamente. Hay un libro famoso de Alexander Bickel que habla de las virtudes pasivas. O sea, ser juez implica conocer el derecho, sin duda. Pero también implica un montón de otras virtudes como la prudencia, etcétera, que son inherentes al ejercicio de la administración de justicia, que también son muy importantes. La templanza, la personalidad. Por ejemplo, cuando la American Bar Association comenta sobre los casos de la Corte Suprema que se presentan ante el Senado en Estados Unidos, entre las cosas que comentan es la personalidad, la templanza del juez. O sea, no solamente es bueno, sabe derecho o no sabe derecho. Me acuerdo que en Estados Unidos muchas de las discusiones, incluso cuando se rechazó el pliego de Borg en su momento, hace muchísimos años, por ser extremadamente conservador y bueno, con su postura muy radical antiaborto, me acuerdo que la gran discusión se llama, Borg es brillante, ¿cómo lo van a rechazar? No hacemos nada con que sea brillante. Si querés, de repente es un presupuesto de lo que queremos, pero con que sea brillante, puede haber gente brillante que sea pésimo como juez, o gente brillante que tenga una ideología que no es la que el gobierno de turno quiere aprobar en su momento en el Senado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tendría algún tipo, o sea, si yo pienso en la profesionalización, creo que si se pueden establecer requisitos de formación de los jueces, obligados a ir a cursos, etcétera, igual que a los abogados. O sea, no me gusta hablar de la profesionalización de los jueces sin hablar también al mismo tiempo de la profesionalización de los abogados, que tenemos el mismo deber, y yo diría que he visto cosas mucho peores de abogados que de jueces en 20 años de actividad profesional, infinitamente peores. Estoy de acuerdo con eso, Julio. Creo que también hay algún punto en el cual sí tendría algún sentido tener alguna forma de ingreso meritocrático al Poder Judicial para los cargos inferiores, que generara una burocracia judicial profesional, ¿no? Creo que es algo y que... Lo que no me gusta, estoy de acuerdo en eso, lo que me genera algún ruido es cuando de repente ella después pasa a ser como la vía para llegar a ser a juez, y claro, se te vuelve extremadamente complejo meter gente de afuera que en otros lugares funciona perfectamente eso, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Yo creo que no debería darte más puntos haber sido secretario de un tribunal que haber sido, no sé, socio de un estudio jurídico o profesor de derecho, si querés, o haber ejercido X años la profesión independiente. No creo que tenga un valor agregado especial ser secretario de juzgado, pero creo que hay una razón por la cual debería haber un acceso. Sí, para evitar algunas prácticas dudosas. Y también por una cuestión de calidad, ¿no? Y la reticencia que uno siempre encuentra del lado del Poder Judicial es esta idea de, no, pero el juez necesita personal de confianza. Bueno, pero cuando el juez se jubila, el personal de confianza se queda. Se queda, claro. Ese siempre es el argumento con los letrados en la corte. Sí, muy lindo, pero después se quedan todos. Entonces, uno podría pensar, está bien, el juez necesita personal de confianza, tengamos unos cargos de gabinete, como hay cargos de gabinete en el Poder Ejecutivo. Vienen con el juez se jubila o se muere, se van con el juez, y vienen los del nuevo juez. O sea, no le podemos dejar heredados los secretarios letrados. La Corte, de hecho, tiene un montón de secretarios letrados dando vueltas en lugares inhóspitos porque el juez sí, claro, porque después no saben dónde ponerlo, también así. O sea, no hay un nivel de, digamos, hay una razón para profesionalizar ciertos cargos de la Administración de Justicia, y hay una razón para dejar al juez elegir ciertos cargos, pero que después se los lleve con él, yo diría. No sé si Lore estás de acuerdo con esto. Sí, me acordaba de los viudos que quedan y las viudas que quedan. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. Yo creo que, por eso me gustan mucho las miradas hacia adentro. Estas reformas que sobrevuelan no miran hacia adentro generalmente, al revés, tienen una visión muy distorsionada. A mí siempre me llama la atención cuando los jueces se refieren a las personas que trabajan con ellos en sus juzgados como mis empleados. Y no son sus empleados, son empleados del Poder Judicial. Entonces, es cierto. Sí, yo soy muy particular en eso, pero no son sus empleados. Entonces son los empleados del Poder Judicial, y parece un detalle, pero no es un detalle, es un problema muy profundo de enfoque, porque no te ubicás en tiempo y en espacio, y viene en línea con lo que decís vos. Yo necesito gente de confianza, yo necesito a mis empleados, a los que no les pago, ¿no? Pero les paga el Poder Judicial, pero entonces no es así.
Y ahí se va también, si lo digo muy rápido igual, ¿no? Pero la idea de la función del juez, de la responsabilidad del rol institucional y demás, yo lo voy desintegrando, porque yo armo guetos particulares, hago y deshago en mi juzgado como quiero, y juzgado, cámara, y seguimos subiendo, ¿no? Y entonces me parece que a mí me causa gracia cuando hablaban de la reforma judicial y la oposición, la respuesta era que no hay que reformar. Nadie en su sano juicio puede decir que no hay que hacer una reforma judicial. Nadie que haya transitado por algún ámbito del poder judicial puede decir que no, de un lado y del otro puede decir que está todo perfecto. Por supuesto, ahora discutamos las propuestas serias, ¿no? Las propuestas con base empírica, no las propuestas sobre mitos. Que sobre todos los temas de los que hablamos también hay muchísimos mitos. Laura, tengo otra pregunta para vos. Dicen, el inciso 3 del artículo 14, por su amplitud, podría ser como una válvula de escape que permite a la Corte inmiscuirse en cuestiones no tan relacionadas con el derecho federal. Y así lo hizo notar en varias ocasiones Argibae. ¿No podría ser momento de rever dicha causal y optar por criterios más cerrados? ¿Vos pensás que eso de alguna forma contribuiría a limitar la cantidad de causas que entran por arbitrariedad? Bueno, la Corte no tiene una mirada tan caritativa sobre la amplitud del inciso. A Argibae le preocupaba siempre la ampliación de los márgenes de la ley 48, pero la Corte no tiene una mirada tan amplia sobre el inciso tercero del artículo 14. También ahí hay un mito. Como dice sobre el alcance o interpretación de normas del derecho federal, la idea es como que yo tengo un conflicto casi abstracto de una norma de derecho federal y con eso entro. Nosotros lo que tenemos que pensar es que aún en ese inciso, más allá de algún precedente descolgado, ¿no? Que siempre hay que leerlo, cuán institucional es ese precedente, ¿no? Pero lo que tenemos que leerlo es en forma conjunta con el 15. A mí me van a exigir, y en esto sí, Argibae era muy rigurosa, era militante del artículo 15. Yo necesito que me demuestres la relación directa entre esa cuestión federal del inciso tercero y el caso. Tenés que hacerlo en forma conjunta. Yo ahí no veo un problema. Veo un problema en cómo se comporta la Corte con sus precedentes pasados y cómo construye los precedentes. En eso sí veo un problema. Pero no en el inciso tercero. Bueno, tengo acá otra pregunta para Julio. Dice, si partimos de la base de que el conocimiento de cuestiones constitucionales conlleva el conocimiento de cuestiones políticas, resulta casi imposible pensar en una justicia no politizada. ¿Les parece entonces que la solución estaría en restringir el control de constitucionalidad o necesariamente debemos aceptar ese nivel de politización? Perdón. Creo que hay que aceptarlo, lo opuesto es lo peor, porque entonces concentras todo, en países como los nuestros, concentras todo el control de constitucionalidad en un solo tribunal, con lo cual generas todos los incentivos perversos para que el poder de turno haga todo lo posible para controlar a ese tribunal constitucional, que es el que concentra ese poder. Creo que es mucho mejor que ese control esté difuso porque disminuye las posibilidades de control absoluto por parte del gobierno de turno. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que cuanto más jueces tengas controlando la constitucionalidad, mejor. Sí. Cuanto más disperso lo tengas, mejor es. Sí, absolutamente. Es exacto, es así. Sí. Tengo que ir a convencer a 9, a 7, a 12, a lo que fuere. Y nada más, Sí. en un tribunal concentrado, a convencer. Claro. Tengo que ir a convencer a ellos solos. En cambio aquí es distinto. Bueno, otra pregunta para Lorena. ¿Pensás que sería posible o deseable definir por ley las causales de arbitrariedad de forma taxativa? No creo que tenga sentido. Había una propuesta de esas. Eso era un proyecto viejo. La arbitrariedad es comprobación fáctica. Sería una tarea que no tendría sentido en estos términos. ¿Cuándo termino yo con eso? Digo, son estas 13 y después aparece otra, y es como una especie, es casi como la idea de Napoleón. ¿Se acuerdan cuando Napoleón quería las leyes enormes y que los jueces fueran la boca de la ley y que fueran con un dedo y buscaran las soluciones en la ley? Es una visión infantil de lo que es el derecho. Agradezcamos que el Carrió la sistematizó y nos la muestra cómo. Y, a ver, tenemos que entender que para litigar en la Corte hay que estudiar los precedentes de la Corte. No hay vuelta. No necesito que me pongan un cartel para hacer eso. Si yo quiero presentar un recurso extraordinario ante la Corte, si yo no me siento a analizar los precedentes de la Corte, no me va a ir bien.
no hay forma que me vaya bien. Disculpen que lo diga de esta manera tan brutal. No hay de otra forma. Ese juego se juega de esa manera. Y si tengo un recurso extraordinario por sentencia arbitraria, me fijo el cuadrito que todos conocemos, los diferentes supuestos, y voy analizando. Ahora es comodísimo, los tengo todos en la página de la Corte, los tomos de fallos. Los que nos recibimos hace un tiempo no los teníamos en la página de la Corte. Entonces, es comodísimo. Y ahora tenés el buscador. Hay que hacer ese trabajo. Que haya una ley, imaginen cualquier ley, que haya una ley que diga, son estos 13, si toma los de Carrió. Aparte con la tendencia a sobreclasificar siempre. Entonces va a haber la clasificación de la clasificación de la clasificación, y aparece un nuevo supuesto de sentencia arbitraria, ¿y qué hago con esa ley? No tiene sentido. El ejercicio es estándares, que son los que fijó los precedentes de la Corte. Eso es lo que yo tengo que buscar en los precedentes de la Corte, los estándares, y trasladarlos a casos similares. No quiero hablar de mi tesis. Lore, ¿vos pensás que, por ejemplo, finalmente terminar de traspasar la justicia a la ciudad o hacer este intento de bypass que está haciendo ahora el Superior Tribunal de la Ciudad, de ponerlo por lo menos por encima de las cámaras nacionales, ayudaría a descongestionar la Corte? Porque uno podría pensar que el hecho de que para la Ciudad de Buenos Aires, que es una jurisdicción grande que tiene mucha cantidad de causas, no haya una tercera instancia que revise la Cámara, incentiva más a los abogados a ir con el recurso extraordinario de lo que sucede normalmente en una provincia. Yo estoy mirando las estadísticas que las tenía acá porque justamente quería hablar de ese tema. Yo creo que gran parte de la solución, del problema de la sobrecarga de trabajo de la Corte es que hace 20 y tantos años, 22, 24, ya no me acuerdo cuánto hace, que estamos discutiendo, desde la reforma constitucional estamos discutiendo el traspaso, que es obvio. La Corte en Corrales, en Nisman, lo dice de una manera bastante a los gritos. Hagan el favor de traspasar la justicia porque yo me convierto en Corte Suprema de la Justicia Nacional. El año pasado, en la estadística que les dije, les voy a contar casos, por ejemplo. Más de 2.000 sentencias que dictó la Corte Suprema son sobre materia laboral. Acá quiere decir que es una barbaridad. De esas 2.000 sentencias en materia laboral, quiere decir que en la capital federal, desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el recurso extraordinario se presenta ante esa Cámara y va a la Corte Federal. No va a la Corte de la Ciudad, porque como esa materia no está traspasada por motivos inexplicables, entonces ahí tengo un incentivo, tengo un recurso menos, por decirlo. Si esto mismo lo hago en una provincia, en cualquiera, yo tengo que pasar por la Corte Provincial, como lo dicen los precedentes Estrada y Di Masio. Tengo que hacerlo de esa manera, perdón, como lo dice el artículo 14 de la Ley 48, y como Estrada y Di Masio les tuvo que recordar a los tribunales provinciales que son tribunales superiores de la causa y que tienen que revisar cuestiones federales. Entonces, yo creo que el traspaso es un problema muy serio en términos de cómo impacta el no traspaso en el trabajo cotidiano de la Corte. La Corte termina siendo corte porteña de estas materias, y no necesito explicar la litigiosidad del fuero laboral. Ya les mostré la cantidad de sentencias que dictaron en el último año. Estoy de acuerdo con vos, Lore, en eso. A ver, tenemos tiempo para 2 preguntas más medio cortitas. Una para Julio. Dice, la reforma se ha propuesto que el manejo de los recursos del Poder Judicial pase efectivamente al Consejo de la Magistratura. ¿Crees que esto puede ser factible? O sea, que el presupuesto del Poder Judicial lo deje de manejar la Corte y lo pase a manejar el Consejo. No sé cómo van a hacer para convencer a la Corte de eso. Sí. Ya lo intentaron varias veces, pero nunca lograron convencer a la Corte de eso, ¿no? Y en el fallo del traspaso de jueces, la Corte parece decirle al Consejo de la Magistratura, acordate que vos estás abajo mío y que tus resoluciones las controlo yo. Yo también veo difícil que los recursos pasen finalmente o se logre profesionalizar, porque no sé entre cuál sería bueno, pero yo veo difícil que se logre profesionalizar el manejo de los fondos del Poder Judicial. Sí. No sé, Lore, si vos tenés alguna... No, coincido, estoy moviendo la cabeza porque sí, lo veo, sobre todo por esa especie de disclaimer de la última sentencia de la Corte, ¿no? Es muy, más que disclaimer, aviso, ¿no? Es muy difícil que ocurra eso. Las críticas que expuso Julio, lo digo porque hay alumnos míos que los veo, son las mismas que dije la clase pasada en mi curso sobre el Consejo de la Magistratura. Yo he decidido
más del Consejo de Magistratura porque tengo animadversión. Entonces, es decir, Mira, coincidimos entonces. Sí, parece no haber sido una de las inclusiones más felices de la reforma del 94, y claramente está redundando en muchísimas demoras y en subrogancias que uno podría pensar que son incluso peores de lo que ocurría antes cuando los jueces los nombraba directamente el Poder Ejecutivo. Quizás sí es cierto que lo que proponía Julio, tener una mayoría un poco más agravada, te serviría para lograr un consenso más amplio en el nombramiento de jueces, o al menos lograr un poder judicial un poco más equilibrado, ¿no? Que una mayoría eventual no pueda llenar muchísimos cargos, como está pasando ahora con la Justicia Federal de Estados Unidos. Trump nombró no sé qué cantidad de jueces, aprovechando que tenía mayoría en el Senado, y colonizó, si uno quiere ponerlo en esos términos, la Justicia Federal. Entonces, tal vez sí podría venir, pero dado que esto no es posible, en el sentido que no parece que en el corto plazo una reforma. Sí, es una buena corrección la de la mayoría, pero el Consejo es evidente que no, es un órgano mal trasplantado, como digo yo, no pertenece al sistema, no va a funcionar nunca bien, pero soy muy pesimista con el Consejo, no tengo una mirada caritativa. Yo tampoco, cuando me dijeron cómo reformarlo, y yo fue, bueno, la mejor reforma sería reformar la Constitución y sacarlo. Pero yo también pensé lo mismo que vos, pero sabemos que va a ser muy difícil hacer eso. Es inviable, pero bueno, Florencia invitó a que me divirtiera un rato. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a todos por participar. La verdad que creo que la discusión fue muy fructífera y al menos yo me divertí mucho. Así que les agradezco mucho a Julio y a Lorena por habernos acompañado hoy, y los invito a sumarse de nuevo el próximo jueves a las 6:10, que vamos a cerrar este ciclo de charlas de la revista con la participación del doctor Martín Farrell y María Angélica Geli para discutir las posibles reformas a la Corte. Así que vamos a volver a retomar distintas miradas sobre qué se puede hacer, o si hay algo para hacer. Por ahí nos dicen que la Corte funciona bárbaro, aunque no lo creo. ¿Qué se puede hacer y cómo se puede mejorar el funcionamiento del tribunal? Así que bueno, nada, no me queda más que agradecerles a todos y nos vemos el jueves que viene. Bárbaro. Gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias, chao. Hasta luego. Luego. Hasta luego.